de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amina Enchondo. Ideas Claras. Muy buen día, muchas gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Yo soy Amina Enchondo y hoy tengo la voz ronca, como ustedes pueden detectarlo, pero les agradezco mucho el que me hagan el favor de acompañarme el día de hoy. Gracias por elegirme entre todas las opciones que tienen ustedes de informarse y de estar, de elegirme a mí entre todas las personas que tienen ustedes la posibilidad. Gracias a toda esta empresa que me da toda la libertad de opinar y decir y comentar lo que yo desea. Gracias a esto lo puedo hacer gracias a que nadie paga por este espacio, nadie paga un convenio publicitario para hablar o para no hablar de ciertos temas, opinar sesgado, y esto lo hago con la única y firme convicción de querer que usted genere su propia opinión de los temas. Yo trato de darle un panorama, trato de hacerlo de forma diferente a lo que hacen todos mis compañeros aquí en la barra de antena durante el día. Tratar de darles algunos argumentos que yo considero ponen en perspectiva de los temas ciertos puntos, y bueno, y si esto le ayuda, pues yo siento que cumplo con mi chamba al frente de este micrófono. Así que les agradezco mucho el que me hagan el favor de escucharme. Oigan, pues en esta novela les digo que ya llevamos como una semana y media, como unos 10 días hábiles, que me levanto a ver la mañanera como si fuera una serie de televisión, ¿no? Porque ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a decir hoy la presidenta con respecto a todos los hechos que han ido ocurriendo a lo largo de estos 10 días? Y es que si nos ponemos a pensar la cronología de lo que ha pasado, que son casos bastante interesantes, pues han sido sucesos que hace mucho no veíamos o que no se tenían registro de cierta forma, y además pues que queremos ver la reacción y cómo va a responder tanto el Estado mexicano, ¿no?, el gobierno, como los partidos políticos en general. Desde que empezó el accidente donde lamentablemente perdieron la vida dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación y 2 personas extranjeras que se habla que eran agentes de la CIA, bueno, desde ahí empezó toda esta cascada de sucesos, ¿no? Viene luego la salida las primeras declaraciones de la presidenta en contra de los hechos ocurridos aquí en Chihuahua. Luego viene un silencio de parte del gobierno del estado. Luego viene la salida de César Jáuregui. Pero luego pasa lo que pasó en Sinaloa. Viene Estados Unidos, sale con la petición de detención con fines de extradición para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Eso luego cambió todos los sucesos, cambió todo el orden, la cronología de lo que venía pasando, la narrativa, el enfoque de los medios de comunicación, y pues se volteó hacia el otro lado la tortilla. Luego viene la respuesta como de todo en calma, pero pues no era todo calma, porque luego se inició la licencia del gobernador Rocha Moya, la licencia del alcalde de Culiacán, la no petición de licencia del senador por Morena Insunza. Entonces, hacía muchos años no veíamos que un gobernador saliera por estos tipo de hechos, ¿no? Y pues la historia ahí todavía no acaba. Luego todo esto sucedió en la misma semana o en los mismos días, las mismas horas en que Morena iba a cambió de dirigencia nacional. Sale Luisa María Alcalde, entra Ariadna Montiel. Era importante ver los discursos, era importante analizar cómo estaba ese Consejo Nacional de Morena, el apoyo a Rocha se iba a ver tácito o no. Y bueno, vaya sorpresas, ¿no? Que también tuvimos, donde no hubo ese famoso grito
de apoyo al gobernador. Sí se escuchaban allá 3, 4 voces gritando, estamos contigo, Rocha, y esas cosas que se gritan en esos mítines, pero pues eran solo la gente de Sinaloa muy cercana al gobernador y ya no el partido como tal. Ha sido muy interesante, muchos cambios, muchos movimientos aquí en el país, muy noticiosos, de mucha trascendencia. Y esto, pues, es digno de analizarse, ¿no? De qué es la importancia de todo esto, qué puede pasar, qué es lo que está pasando en la gran fotografía, etcétera. Hay que recordar que estamos frente a un cambio en el mundo. El mundo dejó de existir como lo conocíamos, el mundo dejó de tener las instituciones que conocíamos, o al menos con la fuerza que las conocíamos, y se empezó a reajustar desde la llegada del presidente Trump, desde la segunda esta llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. Viene el tema de la guerra arancelaria, que son guerras comerciales, ya no tienen que ser guerras de misiles, ¿no? Tienen que ser guerras comerciales. De hecho, si vemos la guerra con Irán, de Estados Unidos con Irán, todo está enfocado al tema del Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz todo está enfocado y todo el debate es, pues porque por ahí fluye el 20% del petróleo que se comercia a nivel mundial. Entonces, es una guerra comercial. Es una guerra por mantener el control de un paso comercial tan importante como es el Estrecho. Bueno, desde que empieza esta guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo, empiezan los reajustes de las potencias, las formas en las que se organizan, las formas en las que se hace, si es que hay justicia, pues se empieza a reconfigurar. En esas reconfiguraciones, pues hay países que ganan, países que pierden y países que se quieren hacer del control de la toma de decisiones del otro, ¿no? Entonces empieza esta defensa de la soberanía nacional y empezó con un discurso que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dejado de estar emitiendo, ¿no? De coordinación sí, pero no sumisión, nunca por arriba de la soberanía nacional, etcétera. Y eso pues se venía dando pues, por este contexto que está pasando a nivel internacional. Cuando llega la noticia de los agentes de la CIA, pues eso pone en jaque mucha la narrativa que se había hablado desde la mañanera. Y eso es la importancia de este tema, ¿no? Más allá de la gravedad o no gravedad, como usted lo quiera ver, porque pues ahora sí que mucha gente califica, ¿no? Como ellos piensan los delitos o las acciones, pero más allá del posible delito de que haya agentes extranjeros, que les permitiera a agentes extranjeros operar en tierra mexicana, pues más allá es el tema de que va en contra de todo discurso que se había venido dando, ¿no? Entonces eso genera una primera desestabilización en la política nacional en torno a la relación con Estados Unidos y la forma en la que Estados Unidos siempre quiere incidir en las decisiones del país, ¿no? Pero luego viene también esta solicitud de detención con fines de extradición para el gobernador Rocha Moya y otros 9 personas. Y es donde decimos hasta dónde es correcto o incorrecto, ¿no? Lo que a mí se me hace muy positivo de esto que está sucediendo es que las presiones externas hacen que el país se mueva, ¿no? Hacen que los gobiernos se muevan. Muchas veces los gobiernos, pues, hay personajes que o le tienen miedo a la delincuencia organizada, ¿no? O sea, prefieren quedarse cruzados de brazos para no poner en riesgo su propia integridad o el gobierno o lo que sea, su familia, no sé. Y tiene que haber una presión externa que haga que esa persona rompa ese miedo. Si no es un miedo, es una complicidad. Si no hay una persona externa que presione para que las cosas sucedan, no se va a romper esa complicidad. En el caso del gobernador Rocha Moya, pues se habla de que recibió dinero del cártel de Sinaloa para poder llegar al gobierno del estado, o que más bien lo que se habla también es que, porque hay varias versiones, ¿no? Pero lo que se habla también es que el cártel de Sinaloa amedrentaba a ciertos personajes claves pidiéndole que votaran por Rocha Moya, ¿no? O sea, apoyándolo tácitamente para que él fuera electo gobernador. Claro que esto está mal, ¿no? Claro que esto es incorrecto,
Pero yo pregunto, ¿cuántos gobernadores más de este país no están o han llegado en su momento gracias a dinero que viene de la delincuencia? Porque el dinero corrupto en las campañas no necesariamente viene del narcotráfico como tal. Si viene de un guachicolero, es exactamente igual. O sea, si viene de un facturero, es exactamente igual. Y tristemente, la neta es que hay muchísima gente con dinero que viene de algún crimen, algún delito, algún tema de delincuencia organizada, y que lo ponen en campañas, en campañas políticas, pues para... Hay gente que solo le interesa, no me molestes, cuídame, déjame hacer mis chanchullos y no te metas conmigo. O hay simplemente gente que le gusta pasar el grito de independencia dentro del Palacio de Gobierno y hace ese tipo de cosas para pertenecer a esta élite política. Y es lo que está mal. Lo que no podemos hacernos la vista gorda es que eso sucede todo el tiempo. Y hay gente que dice, oye, pues es que Rocha Moya es un delincuente. Sí, tal vez sí, es muy probable que lo sea. Yo pues, no vivo allá o no conozco pruebas, no he visto cosas tácitas, ¿no? De esto, pero pues si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Pero yo creo que el tema de este caso, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué tantos otros gobernadores no están en la silla o estuvieron en la silla gracias a dinero que viene de la delincuencia, de cualquier tipo de delincuencia o crimen organizado. Repito, desde guachicoleros, factureros, narcotraficantes, redes de trata, etcétera, ¿no? Ese es un punto. Luego, segundo, es que ahí no sé por cuál empezar de estos dos. Porque en el caso concreto de Rocha Moya, ahorita quiero irme a analizar un poquito de cómo le podemos hacer para cambiar esto. Porque, es más, si quieren empiezo con eso. Porque estamos viendo cómo los mismos personajes políticos, ¿no? Los mismos precandidatos o personas que quieren llegar a alguna candidatura, pues se pasan las leyes por el arco del triunfo. O sea, y se lo aplaudimos, ¿no? Vemos ahorita las ciudades llenas de espectaculares, de bardas pintadas, promociones. El otro día vi una de Gilberto Loya en YouTube. Todas sacándole la vuelta a la ley, ¿no? Esta de Gilberto Loya está hecha con inteligencia artificial, caricaturizada. Y eso hace, como los espectaculares también de gobierno del estado que están caricaturizados, y eso hace que puedas esquivar la ley, ¿no? Buscar el área gris de la ley para poderlo hacer. Bueno, estamos viendo bardas espectaculares, videos en YouTube, etcétera, todos burlándose de la ley, por lo mismo burlándose de nosotros con precampañas anticipadas. ¿De dónde creen ustedes que sale ese dinero? Díganmelo, por favor. O sea, dinero lícito no es. Porque si fuera dinero lícito, tendría que entrar bajo el régimen lícito del Instituto Estatal Electoral, de los organismos electorales que te permiten hacer campañas en los momentos correctos. Todo el dinero que vemos ahí, todo se maneja en efectivo y se maneja, por lo tanto, de forma ilícita. ¿De dónde es más fácil, pregúntense ustedes, que salga ese dinero? Díganme de dónde se imaginan que van a llegar con el efectivo para poder pagar esos 100 espectaculares que hay en el estado, esos 50 espectaculares que vemos en las calles, las 1000 bardas, que luego también es la burla que nos hacen de que los mismos personajes que dice ahí el nombre, te dicen que no saben quién los pintó, ¿no? Que muchas veces son amigos. Ya quisieran que hubiera un grupo de amigos que estuvieran pintando bardas sin que el candidato o el futuro candidato supiera, ¿no? Ahí es la doble burla. La primera es, se ríen de ti al decirte, no sé quién las pinta. Y segundo, eso se está fondeando con dinero que no está, digamos, limpio, facturado, que no se transfirió de una cuenta de banco a otra, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces nos tenemos que hacer esas preguntas. ¿Cuántos gobernadores o gobernadoras no estuvieron o están sentados porque hubo dinero que viene de algún tipo de delito, de crimen, de algo en sus campañas políticas? Y ahora, lo que está mal es el sistema. Lo que está mal es la ley en cuestión de partidos y tenemos que replantearnos ese tema, ¿no? El caso concreto de Rocha Moya, que es este caso que les estoy diciendo, ¿no? De dinero que llegó
en este caso concreto del narcotráfico, para apoyar a este gobernador. Eso es de lo que se habla, lo cual no dudo ni poquito. Yo creo que aquí tiene 3 salidas el gobierno. Y eso lo comparto, lo leí con Viri Ríos y tiene razón. Hay solamente 3 opciones. La primera opción es no hacer nada, ¿no? Era fingir que nada pasó, decir que no había pruebas y que todo siguiera igual. Cosa que ya no sucedió eso, ¿no? Porque ya evidentemente la presidenta de la República le pidió al gobernador, al alcalde y a los demás que renunciaran, ¿no? Que se salieran, que pidieran licencia de su cargo. En automático eso hace que pierdan el fuero. Por lo tanto, en cualquier momento podrían detenerlos. Ahora, la segunda vía era, sí, te saco de ser gobernador, te pido tu renuncia. Pues digo, no se la puede pedir constitucionalmente porque no es su jefa, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja esto. Le dicen, solicita licencia, salte de la gobernatura y detenerlo y extraditarlo. Cosa que no sería positivo. ¿Por qué? Porque le estás dando a Estados Unidos un poder que no debe de tener, que es decir, oye, yo creo que esa persona es mala, por lo tanto, mándamela, ¿no? Y pues México va y se los detiene y se los manda. Eso no debe de funcionar así, porque, pues digo, por todo lo que hemos hablado de la soberanía, de cómo Estados Unidos por lo general no tiene intenciones de ayudar a los pueblos a los que entra, ¿no? Más bien quiere ver cómo se lleva lo más conveniente para ellos. Y la tercera vía, creo yo, bueno, la primera es no hacer nada, la segunda es detenerlo y extraditarlo inmediatamente sin preguntarse si es lo correcto o no es lo correcto. Y la tercera vía es efectivamente, pues, juzgarlo en México. Y juzgarlo en México, pues, tiene su tema delicado. Yo creo que es la vía que debe de Claudia Sheinbaum, el gobierno actual, ir por esa. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un proceso, la fiscalía, hacer una investigación real, una investigación muy transparente, porque 1, es un tema muy delicado, 2, tiene los ojos de Estados Unidos viendo esto, al mismo tiempo que tienes negociaciones en el Tratado de Libre Comercio, y 3, porque es un tema que la oposición, de no hacerse bien, se le daría la razón a la oposición de la palabra narcogobierno. Entonces, tú tienes que hacer algo al respecto, hacer esta investigación muy transparente, y sea lo que sea la investigación, que el resultado que arroje, hacerlo. En política, y a mí se me hace esto muy triste, pero en política está muy mal visto el que un propio partido se juzgue a sí mismo, ¿no? O sea, es rara la ocasión que vemos que un gobierno pues meta a la cárcel a alguien interno de ese mismo gobierno por haber cometido un acto de corrupción. Yo no recuerdo aquí, por ejemplo, en los gobiernos estatales que eso suceda, ¿no? O sea, de que el mismo gobernador detectara un tema de corrupción y actuara en ese momento, en ese mismo sexenio, y se metiera a la cárcel a una persona por un mal acto. Ahora en el gobierno de Claudia lo empezamos a ver. Empezamos a ver cómo si empiezan a detener al alcalde de Tequila, el alcalde de Tequila, que también venía de Morena y que había sido denunciado por extorsión a los empresarios de ahí mismo del municipio. El tema de la barredora, vemos como si el gobierno hizo que trajeran a Hernán Requena, Bermúdez Requena creo que se llama, que lo detuvieron en Uruguay o Paraguay, que se lo traen a México. Se pide, yo creo que el favor en la parte de cancillerías para que sea en un formato de repatriación para evitarse todo el proceso de extradición, y empieza a haber detenidos por temas de huachicol. Faltan muchísimos, ¿no? Pero empieza a haber detenidos al respecto. Entonces creo que no estamos acostumbrados en México a ver este tipo de acciones por parte de los gobiernos cuando agarran a misma gente de su partido. Pero qué bueno que nos empecemos a acostumbrar a estos. ¿Por qué? Porque ningún partido es completamente impoluto. En todos lados hay corruptos, en todos lados hay vividores, en todos lados hay gente de todo, acosadores, lo que usted quiera, ¿no? El problema es cuando sabes de un acoso que hay, por ejemplo, y no actúas. El problema es cuando sabes de un tema de corrupción y no actúas.
El problema es cuando te están denunciando que un gobernador de tu mismo partido es un delincuente y no actúas. Ahí sí hay problema. Por eso creo que el gobierno, de esas 3 opciones que tenía, de no hacer nada, de hacerle caso a Estados Unidos inmediatamente o de hacer una investigación, va a optar por la tercera vía, que es la investigación, que tiene que ser una investigación muy abierta, muy meticulosa y muy transparente para poder salir bien librados de esta, y lo hablo desde la parte política, de tal cual de Morena. Vamos a ver qué sucede al respecto. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que el delito por el que están diciendo que el gobernador Rocha Moya es un delincuente es este delito de haber recibido dinero que provenía del narcotráfico para su campaña. Estamos a punto de entrar a un proceso electoral el próximo año. Bueno, ya estamos en medio de las precampañas, ¿no? Ilegales que hay en este momento. Pero estamos a punto de entrar a un proceso electoral. Creo que sería digno de preguntarnos y cuestionarnos qué es lo que está haciendo el sistema político mexicano para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Porque no puedes dejarlo en manos de solo una persona, a ver si es honesta y no acepta dinero por fuera. Sino al contrario, tienes que hacer todo lo necesario en la ley para que estas cosas no se repitan y además no dejar vulnerables a las personas que van a ser candidatos o candidatas, porque luego tampoco la delincuencia llega y te pregunta, ¿eh? O sea, la delincuencia no llega y te dice, ay, ¿quieres $1,000,000 para tu campaña? Pues la decisión de aceptar o no aceptar no es únicamente una decisión ética o honesta del propio personaje, ¿no? Muchas veces viene al lado la opción B, que es una amenaza contra la integridad de esa persona. Entonces, evitar este tipo de, o sea, de poner a las personas que van a ser candidatos a nuestros puestos de elección popular en la posición vulnerable de tener que decidir aceptar o no aceptar un dinero que viene de algún tipo de delincuente. De todos los tipos de delincuente, repito, porque luego creemos que nada más el narco, pero es igual de delincuente, y lo voy a decir 1000 veces, un facturero, un guachicolero, etcétera. Y si no hacemos nada para cambiar esto a futuro, pues todo esto se va a repetir y repetir constantemente, y solo un loco cree que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. Concretamente en el caso de Rocha Moya, qué bueno que está sucediendo esto, qué bueno que pidió licencia, qué bueno que algo que no habíamos visto hace muchos años pues esté nuevamente sucediendo y que nos acostumbremos a que los gobernadores o gobernadoras actuales que están, digamos, en el puesto en ese momento, tampoco son intocables. Nadie es intocable. Si hacen un fraude a la ley, si esquivan la ley, si no le hacen caso a la ley, hay los mecanismos, los métodos de presión para que vuelvan al redil o le rindan cuentas a la justicia por haber cometido un delito, un hecho que no está contemplado en la Constitución, en la ley, etc. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Y ojalá si el gobernador Rocha Moya, el exgobernador Rocha Moya, cometió ese delito, ojalá vaya al bote, pero a la cárcel mexicana. O sea, que se haga justicia en México. Necesitamos empezar a acostumbrarnos a ver este tipo de juicios, actos que sean muy públicos, que sean casi un mecanismo de enseñanza para todas y todos los mexicanos que estamos sedientos de que haya justicia en este país. Porque el combate a la delincuencia va mucho más allá de lo que vemos en el combate frontal de destruir un narcolaboratorio, de detener a una persona, de ir a detener a los dealers que van y reparten la droga. Va más allá de eso y es empezarnos a dar cuenta que estos lazos que hay entre el crimen y los políticos se tienen que empezar a deshacer por medio de la ley o por medio de la justicia. La ley como prevención, o sea, reformar la ley para evitar el ejemplo que les di de dinero sucio en las campañas, pero también como a toro pasado con justicia, que esperemos que se dé. Vamos al primer corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato.
Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta, les repito, les ofrezco una disculpa por la voz que traigo y que ando todo adormilado, pero así es esto, a veces uno duerme bien, a veces uno duerme mal. Oigan, bueno, todo esto que estaba hablando de lo del Rochamoya, ¿dónde el Rocha? Ahora sí van a estar preguntando porque nadie sabe dónde el Rocha. Se da en medio de un proceso de transición dentro de Morena. Desde hace una semana empezamos a ver cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Normalmente, o sea, estoy poniéndome a pensar un poquito en el pasado, pero duran un año, o sea, como el primer año empiezan a hacer reajustes en los gabinetes. Muchas veces eran compromisos que tenían de alguna cierta forma, otras que pues metieron gente y no dio rendimientos, etcétera. Ahora tardó un poquito más, como 1 año y 7 meses, para empezar a hacer estos reajustes en el gabinete de la presidenta. Vimos la salida del secretario de Agricultura, vimos la salida de la secretaria del Bienestar, vimos... ¿cuál fue otra salida? Bueno, anunciaron ya la salida de la de Ciencia o la de Cultura, no me acuerdo quién era, que va de candidata en Oaxaca. Y... ya no recuerdo otro. Pero bueno, el importante... es el enroque que hubo con Luisa María Alcalde a la jurídica, a la jefatura jurídica, la consejería jurídica de la presidencia y dejar el partido Morena. Yo creo, a ver, lo que estamos viendo en Morena, yo creo es, bueno, y la Secretaría de Mujeres, Itlali Hernández también salió en estos 10 días.
Y toman el control del partido Ariadna Montiel el día de ayer y Citlali Hernández, que también va al área de elecciones de ese partido, que incluso dicen pues tienen más poder de decisión que la propia presidenta del partido. Yo creo que aquí es un manotazo duro, severo, de parte de la presidenta de la República al partido político Morena. Y yo creo que es un manotazo muy necesario. Me tocó, y se lo recomiendo muchísimo, ver un sí, ese podcast, estaba pensando que también era el noticiero, pero no, es el puro podcast de Denise Merker en una entrevista con esta Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, donde ella específicamente dice que la actual dirigencia, bueno, la saliente, ¿no? La de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, les faltó mano dura para las personas que cometían algún acto de corrupción o de cualquier otro tipo de cosa mala. Les faltó mano dura y les faltó hacer algo al respecto. Yo sí creo que Morena llegó ya a su momento donde o no hacían esto, o sea, a ver, no estoy diciendo que ya lo estén haciendo, ¿no? Sino que al parecer todo indica que la entrada de Ariadna Montiel y Citlali Hernández es para poner orden en el partido en dos sentidos. Es lo que yo sentí, que vi del discurso que se están aventando las dos, tanto ayer en la toma de posesión de Ariadna Montiel como en este podcast que les digo que vi de Merker con Citlali. Y el primero es con el tema de las alianzas. O sea, dice, les faltó sentarse a cabildear, a preguntar, a tener mucho más comunicación con los partidos aliados. Esa es la primera parte. Y la segunda, que creo es la más importante, es poner orden de disciplina dentro de Morena en el sentido de combatir a los que están haciendo daño a Morena en el sentido ético-moral, o sea, los corruptos, ¿no? Los delincuentes. Y las vi a las dos con la espada desenvainada. De hecho, ayer la declaración que da Ariadna Montiel, la más fuerte, la que más fue el bite para medios de comunicación más importante, fue que los candidatos o las candidatas, aunque ganen las encuestas, si tienen algún acto de corrupción en su costal, no les van a dar la candidatura. Ojalá se cumpla esto y ojalá también los otros partidos hagan algo al respecto, porque en todos lados pasa. O sea, siempre que el PAN se queja de la reforma judicial, pues yo les digo, pues dense cuenta que lo votaron panistas a favor, ¿no? Oye, que los yunes, pues es que ustedes sabían quiénes eran los yunes. Ni modo que no supieran quiénes eran los yunes antes de ponerlos en la lista plurinominal. A ese tipo de personajes, como los yunes, como el Rochamoya, como esos personajes, el de la Barredora, etcétera, a esos personajes son los que hay que evitarles que lleguen a cualquier boleta electoral. Y esto implica un buen proceso interno dentro de los partidos. Esto implica una buena análisis, un buen con criterio, porque luego también hay que ver las reglas del juego, ¿no? A ver qué reglas ponen. Pueden decir de que no, pues un delito que sea juzgado, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Si salen con esas tarugadas, pues entonces nadie va, o sea, todo va a seguir igual, porque sabemos cómo funciona la justicia en México. Entonces necesitamos que los partidos vean la forma en la que van a tomar ese tipo de decisiones de a quién negarles candidaturas por tener algún tema de sospecha, de delito, de sospecha, de corrupción. No sé cómo lo vayan a manejar, pero hay que cuidar que no se atole con el dedo. Pero particularmente para Morena debe ser una prioridad y les voy a decir por qué. La narrativa de Morena, cuando ya la palabra narrativa ahora la escuchan en todos lados, ¿no? Se puso súper de moda para verte bien acá, bien intelectual de análisis político. Pero, a ver, si Morena te está diciendo, nosotros somos honestos, somos humildes, pobreza franciscana, etcétera, y de repente ves a los mismos morenistas en un jet privado, volando ayer en un helicóptero
del Consejo Nacional de Morena al Estado de Puebla, como lo hizo el gobernador Armenta ayer, dices, oye, pues no es congruente lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Y cuando tú quieres convencer a alguien, una de las primeritas reglas del convencimiento para cualquier persona, pues es empatar lo que dices contra lo que haces. Si no, tu cerebro en automático detecta una disintonía en estos dos temas y no convence, no genera confianza, porque tu cerebro está diciendo, oye, algo no me cuadra aquí, ¿no? Eso mismo le pasa a los partidos. Ahora Morena se hizo del poder muy rápido, y eso es pues muy aplaudible porque traían un mensaje y le dieron en la yugular a algo que le dolía a los mexicanos, ¿no? Queríamos un cambio que queríamos desde Fox, ¿no? O sea, cuando llegó Fox era, el cambio llegó, y no es cierto, ¿no? Dicen, como el chiste, pues está como los niños que mandas a la tienda, pues hicieron güeyes con el cambio, ¿no? O sea, nunca regresó o nunca se dio esa expectativa del mexicano que desde el 2000 la estaba pidiendo, porque a la hora que pides un cambio, pues no pides un cambio de colores en las patrullas, ¿no? Lo que pides es un cambio real de la forma de hacer política, de la forma de administrar. Entonces, el cambio se venía pidiendo desde hace mucho y Morena llegó con cosas diferentes en la forma de gobernar, que acostumbrar a un país a esto, pues es muy complicado, ¿no? Además del miedo que se genera inicialmente, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a hacer en Venezuela? ¿No vamos a hacer Venezuela? ¿No? Lo que decían en sus inicios, que luego todavía hay gente que dice que vamos a hacer Venezuela. Esa misma gente que decía que Andrés Manuel se iba a reelegir, ¿no? Pero bueno, el punto es que llegan ellos muy rápido al gobierno, tienen que llenar muchos puestos de gente muy inexperta en muchos sentidos, y empieza también ya a ganarles el gusanito del poder a estas personas. Y no nada más el del poder, sino el del dinero. Porque unos dicen, oye, pues a mí yo voy a estar de gobernador o gobernadora 6 años, pero después de ahí, ¿qué? ¿No? O sea, ya me acostumbré a un ritmo de vida, ya me acostumbré a una forma de trabajar, ya me acostumbré a una forma de vivir, no estoy dispuesta o dispuesto a dejarla. Por lo tanto, empieza esta ambición por el dinero desmedido, que vuelve loco a los políticos, ¿eh? Y nadie está exento de esto. Es cabrón, el poder es muy cabrón. Y yo casi no digo groserías, pero no había otra palabra que quedara ahí. Porque hasta el Papa Francisco, hasta el Papa más santo que usted conozca, el poder lo cambia. Y más en un sistema como México, donde el poder, combinado con que puedes infringir la ley y no te va a pasar nada, pues imagínense la panacea para los corruptos. Entonces, Morena ya empieza a ver cómo personajes de ellos pues empiezan a sucumbir a esta obsesión por el poder y por el dinero. ¿Qué pasa? Que yo creo que es una respuesta rápida, ¿eh? O sea, dentro del mundo político, yo creo que es una respuesta rápida la que está haciendo Morena, de decir, ojo, ya empezaron a brotar estos corruptitos que brotan en todos los partidos, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y yo creo que ese es el manotazo, y al menos esa es mi esperanza, y déjenme tener esperanza, ojalá sea cierto, y a usted panista, a usted priista, a usted en Movimiento Ciudadano, le conviene que esto pase. Porque cuando un partido toma la delantera en hacer este tipo de cosas, pues los otros no tardan en seguirlo, ¿no? Ya vimos con diferentes, por ejemplo, yo esperaba que a la hora que Morena prohibió los espectaculares, que luego ya hay candidatos que también ya se pasaron esta orden por el Arco del Triunfo, pues yo esperaba que los otros partidos hicieran lo mismo, porque si alguien ya tienen como referente una forma de actuar mucho más ética o mucho más alineada a la ley, pues que los otros hagan lo mismo. Bueno, si Morena en realidad empieza a combatir internamente la corrupción, pues esperaríamos que los otros partidos también lo hagan porque les empiezan a levantar la vara, ¿no? Relacionando un poco ahí las frases. Yo creo que reaccionan rápido y yo espero que sea esta la circunstancia, ¿no? Yo espero que realmente sea un manotazo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el partido con el fin de combatir la corrupción de los propios morenistas. Y esto empieza por negarles las candidaturas
a los que tengan alguna cola que le pisen. Yo no sé cuántos candidatos se les vayan a caer. Yo creo que son bastantes. Pero lo que tienen que tener cuidado ellos internamente es cuál va a ser el mecanismo para decidir si hay un acto de corrupción atrás de ellos o no. Porque si se van metódicamente que hasta que haya una condena, pues ya valimos madre, ¿no? No va a pasar nada. Pero si realmente dicen, oye, pues esta persona es señalada por este acto de corrupción, que aunque la ley todavía no dice o no hay una condena por parte del sistema de justicia mexicano, sabemos que sucedió, pues órale, ¿no? O sea, que, no sé si estoy llegando al punto, pero creo que es importante. Porque si Morena no hace nada en este momento al respecto de la gente corrupta que hay en su redil, pues va a empezar una caída que va a ser igual de veloz que la subida que tuvo Morena al poder. Hay que recordar que los medios de comunicación, las redes sociales, parte de los efectos que han tenido en la vida del ser humano es que han agilizado mucho los cambios, aceleran los procesos y aceleran los cambios. Así como Morena llegó muy rápido a hacerse de todo el poder de este país, también su caída puede ser extremadamente acelerada. Lo refleja un poco las encuestas de aceptación, validación, de aprobación, como usted le quiera llamar, de los políticos. Cuando hay una mala actuación de un político, pues ahora nos enteramos a madre todo el país. Por lo tanto, baja la credibilidad muy rápidamente. Y esto puede hacer que un partido político, por más hegemónico que parezca, caiga estrepitosamente si no toma cartas en el asunto, en los hechos que a nosotros, la ciudadanía, se nos hacen delicados, importantes, como es ahorita el caso del exgobernador Rocha Moya, como es el caso de los Adán Augustos que hay en Morena, como es el caso de los guachicoleros que permitieron que hubiera robos de combustible dentro del mismo gobiernos que ha encabezado Morena, etcétera, ¿no? O sea, es lo que nos interesa que eso pase. Pero también nos interesa que pase a nivel estatal. O sea, ¿qué personas actualmente están siendo juzgadas por malos actos de corrupción? No nada más de los sexenios anteriores, porque está muy fácil empezar a juzgar a los anteriores, sino los actuales. O sea, empezar a decirles, dar manotazos en la mesa y decir, hey, aquí nadie roba, hey, aquí el que hace algo mal va a ser juzgado igual que cualquier otro y nadie lo va a proteger. Ojalá empiece esto, detone este tipo de actuares dentro de los partidos políticos que tenemos en México. Qué triste, qué lamentable que tuviera que ser una presión extranjera para que esto sucediera, ¿eh? Eso lo repito, qué lamentable. Pero qué bueno que esté pasando esto y qué bueno que haya renunciado, que haya tenido que renunciar, pedir licencia el gobernador Rocha Moya, porque esto puede ser el inicio de una era en la que los políticos se estén cuidando porque les puede caer el chagüisle si actúan de forma incorrecta. Vamos un corte comercial y volvemos rápidamente aquí, Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales. Que construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta, nos quedan unos 10 minutitos menos, unos 8 minutitos de programa. Eran los temas que quería tocar, ¿no? Primero la parte, obviamente, de Rochamoya, luego la parte de los cambios en Morena. Y por último, digo así nomás por arribita, porque tampoco hay mucha información al respecto. Pero sabemos que los grandes errores que ha tenido los gobiernos de Morena, ¿no? En este caso Andrés Manuel, concretamente, fue la elección o la modificación del sistema de cómo se elige a los jueces, ¿no? La reforma al Poder Judicial famosa. Creo que el problema, coincidimos todos, ¿no? O sea, sí había un tema de corrupción en el Poder Judicial, un tema de nepotismo impresionante. Era refugio de muchas familias de políticos, ¿no? Que decían, oye, pues contrátame ahí a mi esposa, a mi sobrina, a mi tía, a mi hijo, lo que sea, en el otro poder, como un favor, y al cabo es un poder muy opaco, ¿no? O sea, usted puede saber mucho de los legisladores, se habla mucho del legislativo, pues todo el día hablamos del ejecutivo, ¿no? Todo el tema de transparencia, etcétera, pero muy pocas veces hablamos del judicial, pues porque es un tema muy técnico, es un tema muy diferente, no hay tanta grilla, o más bien no hay el estilo de grilla que hay en la política del ejecutivo o del legislativo, ¿no? Porque acá es de partidos. Supuestamente en el judicial no es un tema de partidos. Entonces creo que el análisis, digamos ¿cómo se llama cuando los doctores te hacen como el diagnóstico? Era correcto, ¿no? Todos sabíamos que se tenía que hacer algo en el Poder Judicial para modificarlo, pero creo que la vía que tomaron no fue la correcta, y creo que y es el punto que quiero llegar, ¿no? Creo que Morena ya se dio cuenta que no fue la correcta. El senador Javier Corral, que es presidente de la Comisión de Justicia, ya ha comenzado a hablar a nivel nacional sobre cambios que se le tendrían que hacer a la reforma actual como la conocemos, porque pues ya hemos visto resoluciones de jueces, resoluciones que van todo en contra de la norma, ¿no? De lo que se prevé que un juez determine y actúe de esa forma. Entonces, hoy en la mañanera le preguntaban a Luisa María Alcalde, la nueva consejera jurídica de la presidenta, cuáles son las tareas que le había encomendado la presidenta como tal. Ella respondió que pues ahí que se reunió con la exconsejera jurídica para ver que todos los temas que había en el haber, y que le iban a dar especial importancia y lo mencionó, ¿no? A reformas que se tengan que hacer a la reforma, y lo digo tal cual porque sí lo conocemos todo, ¿no? La reforma al Poder Judicial, como el gran tema lo titulamos de esa manera, pero pues se prevé que haya una reforma a esa reforma, ¿no? Lo primero que tendrían que hacer es patear el bote a que la elección, porque acuérdense que en la elección pasada los estados podían definir si hacer sus cambios en los poderes judiciales estatales el año pasado, como fue, o esperarse hasta el 2027. Tenían las dos opciones. El estado de Chihuahua, por ejemplo, optó por cambiar su poder judicial en la elección anterior. Y en la elección de los jueces federales, la mitad se eligieron la vez pasada, en la elección anterior que hubo al Poder Judicial, y la otra mitad se prevé que se elige en el 2027. Lo primero que va a tener que hacer María Luisa Alcalde es justificar
o sea, dar los argumentos para justificar, patear el bote de la elección del 2027 al 2028. Es lo primero que se habla. Pero sinceramente, atrás de líneas, se nota, se lee, se ve que lo que quieren realmente es tiempo para hacer las correcciones necesarias para que en la siguiente elección al Poder Judicial, pues haya mucho más normas y criterios que ayuden a que lleguen las personas más capacitadas a los poderes judiciales y no las personas más politizadas sin la capacidad necesaria, el conocimiento técnico, etcétera, para poderse desempeñar como juez. Esa es la primera tarea que tiene María Luisa Alcalde. Lo dijo hoy, lo recalcó. Creo que es importante y es bueno que la administración de la presidenta Claudia, que yo sinceramente creo que ella lo hizo más a fuerzas que con ganas, ¿no? O sea, fue una reforma que se aprobó en el mandato todavía de Andrés Manuel López Obrador, que se aprobó en comisiones en el mandato de Andrés Manuel López Obrador y luego ya se aprobó en el pleno en este periodo. Pero pues que era una narrativa, un discurso, un objetivo del propio Andrés Manuel, que la presidenta Claudia no se veía cómoda con esta decisión, ni se veía impetuosa, ni que le gustara, pero bueno, lo tenía que hacer, ¿no? Pero qué bueno, y aplaudo, que se den cuenta que fue un error, que se den cuenta que hay muchas cosas que corregir, que el diagnóstico era bueno en el sentido de que se tenía que hacer algo en el Poder Judicial, que la opción que tomaron para remediar ese diagnóstico no fue la correcta y siempre hay posibilidades de hacer cambios y reformas. Este es un tema que el mundo está observando, ¿eh? Es un tema que de diferentes naciones están viendo cómo responde el Poder Judicial a estos cambios, porque en pocos países, de hecho creo que México es el único país del mundo que ahora elige a sus jueces por votación directa, ¿no? De forma democrática. Italia lo quiso hacer. Meloni hace poquito metió la iniciativa para hacer esto y se la rechazaron porque ellos hicieron un referéndum. O sea, ellos sí le preguntaron a la gente, oigan, ¿quieren que hagamos que el Poder Judicial se elija de forma democrática? Y ganó el contundente no. Entonces se frenó, cosa que aquí no pasó. En México no nos preguntaron si queríamos que esto sucediera, al menos de una forma correcta y legal. Porque luego me pueden decir que alzaron la mano, ¿no? Pero el punto es que qué bueno que haya este sentido de querer corregir lo que no ha salido del todo bien. Y como mexicanos, y invito también a los políticos y la gente que les encanta la política y aquellos que van a los cafés a discutir de política, que nos acostumbremos a que se puede corregir, se puede remendar, se puede arreglar algo, se puede combatir la corrupción en tu propio partido, se puede meter a la cárcel a alguien de tu propio partido por haber cometido un delito, un acto de corrupción, un acto de injusticia. Y no necesariamente esto es malo para el partido, al contrario. Si cambiamos nuestra mentalidad y aplaudimos que los partidos tomen cartas en el asunto internamente y corrijan lo que está mal en lugar de la soberbia de no cambiar las cosas, de decir que todo hacemos bien, de decir que todos en mi gobierno son impolutos, ¿no? Que todos son unas finísimas personas que nadie mete la mano en el bolsillo, que eso nadie se lo cree. Si empezamos a reconocer como positivo estos combates internos a la corrupción, estas formas de corregir lo que se hizo mal, pues vamos a tener una política mucho más madura que nos va a llevar más rápido a obtener resultados positivos. Pero para eso tenemos que ser lo suficientemente éticos y conocedores y aplaudir cuando alguien reconoce que se equivocó y lo remienda. Porque eso ahorita en política está súper castigado, está súper mal visto. De ahí se agarra la oposición para tirarse como hilo de media y hacer quedar mal al otro lado. Y eso pues solo hace que andemos como los cangrejos, ¿no? Jalando para atrás y no dejando avanzar. Oigan, pues con esto yo concluyo el día de hoy. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado. El próximo jueves va a estar aquí Andrea Chávez, la senadora ex senadora de Morena, bueno, senadora con licencia de Morena y una de las contendientes a la gobernatura de Chihuahua.
Así que los espero el próximo jueves en punto a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Les deseo una excelente semana. Pásenla muy bien.